Vamos camino a Curitiba. El otro día le dije que esto era plantaciones de coco. Bueno, no, es palmito. Palmas y palmitos. Todo esto plantaciones de palmitos. La verdad que eso no me imaginaba que había acá. Vamos a cargar un poco de combustible y vamos a hacer una parte que se llama Sierra da Graciosa. Calor, calor, calor hoy. Diga. Bueno, vamos a colocar un aditivo que nos regaló Daniel, que es un limpio inyector en realidad, que se pone en la moto, en el tanque de combustible, porque como venimos teniendo problemas con la bomba de nafta, me dice que el combustible por ahí no es buena calidad. Así que vamos a probar a ver con eso. Vamos a ponerle al Amor y vamos a ponerle a India. Eso... Espero que no explote. No. Ese limpio inyector nos regaló Daniel, de acá de Massaranduba, que tiene el taller Smith, para que le colocamos al Amoro a ver si mejora el andar. Nos regaló 4, así que vamos a ir poniéndole a medida que vamos cargando el tanque. Espero que mejore así el andar de la bomba de nafta, si es eso. Miren lo que es el paisaje que tiene Massaranduba. Muchas sierras y mucho verde, hermoso. Acá hay más plantaciones de palmitos. Esta ciudad es principalmente arrocera. Estuvimos viendo unos tractores que fabrican acá, muy diferentes de los tractores que de otros lados. Las ruedas son todas de metal, todas de fundición, así, no tiene cubierta. Entonces eso facilita andar por la arrocera. Chau, chau, Massaranduba. Vamos a extrañar a los chicos, a Bernie. Nos encariñamos con Bernie, más lindo. Pararon a saludar. Chau, gracias, brigado. Para saludar y a preguntarnos para dónde viajábamos. Ay, qué calor que hace. Miren lo que es la sierra. Qué belleza este paisaje. Mucha humedad toda esta zona. Se siente la humedad de Brasil. Estamos pasando por Guaratuba. Miren qué bonito cómo se forma un banco de arena ahí en el medio, la playita de un lado y la playita del otro. Mucha gente, con el calor que hace y es domingo. A mí me llega un morro con, no sé qué será, un Cristo. Para tomar la balsa, para cruzar el río. ¿Doble fila o una fila? Vamos a cruzar el río y al otro lado tenemos Martín. ¿Por dónde vamos nosotros? Espero que por la sombra. Estaría bueno que nos pongan en el medio una sombrita. Bueno, ya dejamos el departamento de Santa Catarina y empezamos por la región de Paraná. Bien, nos vamos a la sombra. Sí. Hace mucho calor. Mucho calor. Ahí estamos por tomar un ferry que pasa al otro lado, a ver, allá. Este ferry nos pasa el río y salimos a la ruta que va para Sierra da Graciosa y luego de Sierra a Curitiba. Un poquito de sombra, veníamos con una calor, mucho sol, mucha humedad, estos días estuvo lloviendo mucho, ya se está moviendo el ferry y a marchar al otro lado del agua. Está bueno la sombrita. Muy bueno. El paisaje que hay de los morros que se ven en esta zona es muy lindo. Ya ves, Paraná, salimos de Santa Catarina y ahora empieza a cambiar un poco el paisaje acá. Nos contaban que no es tan con tantos morros como era en Santa Catarina, pero está muy lindo igual. De ahí era donde salimos, esa es la parte que venimos de Guaratuba, Massaranduba, y era la parte del ferry. Esa parte ya es mar abierto. Ya se ven muchas olas ahí, en la ciudad allá al fondo, un poco de olas. Esa es la parte de la playa de Guaratuba, ¿no? ¿Cuánto salió la balsa? 4,5 reales por persona, por moto, en realidad por vehículo, que salió 9 reales los dos. Transitada la barcaza. O, ¿cómo se llama? Water Ferry. Water Ferry. Vamos. Chao.
Ya estamos llegando casi a Sierra Graciosa. Miren qué lindo este pueblito acá. Me hace recordar mucho a Córdoba de Argentina. Muy parecido. ¿Ven? Muy parecido a Córdoba, así los ríos con las piedras, la vegetación. Bueno, aunque Córdoba es un poco más seco en ciertos lados, en otros lados es parecido. Mucha banana, productos artesanales. Se ve que es una zona turística. Palmeras. Yo no sé distinguir todavía la palmera del coco, la palmera del palmito. Creo que la de palmito es más chica, no tan alta como la del coco, que es bien alta. Del calor extremo que hizo hoy, ahora fresquito, y parece que ahí arriba está lloviendo, están cayendo algunas gotitas. Qué precioso. La ruta es toda de adoquín, como de piedra, digamos. Es como un adoquín, sí. Como que no es muy regular, se va saltando un poco, pero queda muy lindo. Esta es un área protegida. Acá preservan la naturaleza, no se puede cortar flores, nada. Bien tropical. Hay un montón de flores, bien húmedo. Como tiene que ser Brasil. Ay, cuánto extrañábamos las sierras. Lindo el mar, pero la sierra, miren lo que son. No van a decir que tiene su encanto. Está bastante transitada la ruta. Muchas motos cruzamos. Acá viene un par, mira. Bastante motos. Nos dijeron que tengamos mucho cuidado, que vayamos despacio porque al estar mojado es bastante resbalosa la calle, la ruta. Así que vamos a ir teniendo precaución por las dudas. Su encanto el estar lloviendo también. No sé, a mí me gusta. Las enredaderas, las lianas. Ahí había un cartel que decía: no agreda a la naturaleza, esta puede volver contra usted. Muy bueno. Cuidado, pista derrapante con lluvia. Qué belleza. Menos mal que vinimos por este lado y no nos tomamos la autopista, la BR-101. Era mucho más rápido y más corto, pero vimos que estaba esta sierra y dijimos, no, nos vamos para la sierra. Menos mal. Miren lo que es esto. Hoy se está poniendo oscuro. ¡Qué belleza! Estoy feliz. Yo soy feliz en Brasil. En la sierra de Brasil. Ay, que está cerrado allá arriba. Uy, ¿iremos hasta allá arriba? ¿O será que iremos por la ladera de la montaña? Ven cómo cae el agua acá. Ajá, tengo que subir. Eso. Cuidadito, India. Cómo crece la planta en todos lados. Es impresionante. Estrada Graciosa, como se conoce a la rodovía PR 410, es una carretera perteneciente al gobierno de Paraná. Antigua ruta que usaban los arrieros que se dirigían hacia la costa del estado. Conecta el municipio de Cuatro Barras con la región metropolitana de Curitiba, con las ciudades de Antonina y Morretes. El camino tiene 29 kilómetros y atraviesa un tramo de Mata Atlántica mejor conservado de Brasil, marcado por bosques tropicales y unos hermosos arroyos que nacen en la Serra del Mar, y en 1993 parte de este tramo de la serra fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica.
En la región existen 2 parques estatales importantes, el Parque Estatal La Graciosa y el Parque Estatal Roberto Rivas Lange. Hasta el siglo XX, esta carretera siguió siendo la única vía pavimentada del estado, siendo una ruta importantísima para el transporte de la producción agrícola de Paraná, en particular de café, yerba mate y madera, hacia el puerto de Paranaguá y el puerto de Antonina. Yo quiero ver todo, pero no puedo mirar el camino y mirar al costado. Ay, qué lindo, fresco para respirar, por fin. Llenar el pulmón de oxígeno limpio. Y con un poco de olor a embrague también por ahí. De los autos que van haciendo fuerza. Acá debe haber mucha cobre. Ay, ay, ay. Brasil tiene eso, tiene unos lugares preciosos para acampar, pero hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los animales salvajes. Cobra, serpiente, arañas, de todo un poco. Los autos que van quedando se recalientan. El auxilio. Pareciera como que esto va a terminar en un castillo de cuentos o algo así. Todo este camino. Un camino de esos cuentos así antiguos, legendarios, medievales, no sé. Demasiado lindo. Hoy allá arriba que está, me parece que vamos a tener que aprontarnos para mojarnos un poquito, que con tanto calor malo nos viene. Empezó el momento de la neblina. Límite de municipio de Morrete y 4 barras. Bueno, dicen, ahí estuvimos hablando con un hombre que estaba en moto y también nos dijo que en un ratito ya se despeja, que toda la nube está acá arriba del morro nada más. Igual el clima está espectacular acá arriba. Está muy fresquito, lindo. Por mí que siga este clima no tengo ni un problema. Chao, chao. Y acá ya empezó a abrirse. Ya no hay más neblina, pero sigue un viento lindo, lindo, lindo. Disfrutable para poder andar bien en la moto y poder disfrutar, porque cuando hace calor, por Dios, se sufre un poquito. Pero bueno, estamos en clima tropical y es así. A partir de ahora, hasta que lleguemos al menos para el lado de la cordillera, va a ser así, mucho calor. Y acá ya comenzó 4 barras. Estrada Graciosa, trecho original. 4 barras. Curitiba, ya estamos cerquita de Curitiba. ¿Ahí era? Volvemos. Ahí atrás era para sacar la foto. Vamos a tener que volver. Sí, porque decía trecho antiguo, no sé qué. A ver si es acá. Morretes, Antonia, 4 barras. Ah, esta es la parte antigua. Vamos a sacar una foto por acá. A ver si dice algo. ¿En el cartel ahí adelante? ¿En ese cartel ahí no dice nada?
Bueno, y este es el portal de la Sierra da Graciosa. En realidad empieza por acá y termina del otro lado. Tienen las vistas del mar por el otro lado. Pero nosotros, como vamos de sur a norte, que nos vamos a Curitiba, lo hicimos al revés. Se lo puede hacer de los dos lados, nomás que del otro lado, bajando, se empieza a ver un poco más el mar, toda la parte del océano Atlántico. Y como ya es común, las colas sobre la ruta por accidente, por refacción. Ay Dios, hay que tener mucha paciencia. Lo bueno, que no hay sol. Pero esto es siempre, siempre, siempre la misma historia acá en Brasil. Colas y colas de vehículos. Creo que hubo un accidente. No sé qué habrá pasado. Y acá hubo accidente. Ya llegamos ayer en Curitiba. Se pasa por las 4 estaciones del año. Ópera de alambre. La estructura está hecha toda de alambre. Grande que es esto. Estamos en el centro histórico de Curitiba. Construyó esta iglesia sobre un cementerio de los esclavos. Hay indigentes. Y muchos. Muchos.